Bien, precisamente continuamos con nuestro primer Congreso Internacional Empresarial, el nuevo panorama de la innovación. Tendremos la presencia del doctor José Enrique Álvarez Estrada, catedrático de la Universidad del Caribe. Permítame compartirles parte de su semblanza. Él es ingeniero mecánico, maestro en ciencias de la computación y doctor en educación. Desde el 2003 es maestro investigador en la ingeniería en datos e inteligencia organizacional y la maestría en analítica e inteligencia de negocios de la Unicaribe. Pero en vez de un técnico, ingeniero o un científico, el doctor Álvarez prefiere pensar que es un artista que expresa su arte en la invisible urdimbre de los hilos electrónicos. Les dejo con ustedes al doctor José Enrique con la plática Los datos en la innovación. Bienvenido. Hola, muy buenas. Ya tardes, desde hace 4 minutos. Muchas gracias por la cálida bienvenida. Un placer, como siempre, poder compartir tiempo y colaborar con una institución a la que tengo tanto aprecio como es la Universidad Tecnológica de Cancún. Desde aquí un saludo para el señor rector, para los coordinadores que tan amablemente me han invitado a participar en este evento. Voy a compartirles mi pantalla. Me dicen, por favor, si se está viendo la presentación. ¿Me pueden confirmar? Adelante, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues yo les voy a hablar un poquito acerca de los datos, de la ciencia de datos, del Big Data y de la innovación. Voy a tratar de no tomar una postura muy técnica al respecto. Más bien, considérenlo una plática epistemológica, una plática que tiene más que ver con el management y con la filosofía que debe de estar detrás de los datos, que realmente con los detalles técnicos de los datos. Y voy a comenzar esta plática haciendo una afirmación, una hipótesis de trabajo que a lo mejor puede resultar un poquito chocante para algunos de nosotros. Y es que considero que estamos inmersos en una cultura, como país sobre todo, aunque puede generalizarse a otras regiones, una cultura que tiene 3 características. La primera es que es anumérica, la segunda es que es barroca y la tercera es que es cualitativa. Y estos 3 elementos, el anumerismo, el barroquismo y lo cualitativo, nos dificulta grandemente usar los datos de la manera adecuada para tomar las decisiones. Y esto nos afecta especialmente en el área de la innovación. Ahora, como toda hipótesis, pues esto requiere de cierto nivel de demostración y es lo que voy a tratar de compartir con ustedes a lo largo de esta presentación. Voy a irme elemento por elemento. Voy a comenzar con el anumerismo. Esta palabra, de hecho, no existe en español. Es invención del doctor John Allen Paulos, que escribió un libro que al traducirse al español quedó como El hombre anumérico. ¿Cómo define el doctor Allen Paulos el anumerismo? Como la incapacidad de comprender conceptos matemáticos cuando se aplican a la vida real. Y en un sentido amplio, es una incapacidad de entender el mundo de una manera científica y racional. Esto nosotros lo podemos ver plasmado en nuestra cultura fuertemente en la literatura del realismo mágico. Esta mezcla que tanto nos gusta comentar acerca de elementos mágicos e irracionales como si sucedieran en nuestra vida, esto que mencionamos algunas veces de que si Franz Kafka hubiera nacido en México hubiera sido un escritor costumbrista, es un elemento muy de nuestra cultura. No vemos, no percibimos, no entendemos el mundo en general de una manera científica y racional. Y como señala Paulos, este mal ataca al común de los ciudadanos y eso hace que tiendan a malinterpretar lo que ven y lo que oyen, prefiriendo las explicaciones pseudocientíficas a las explicaciones científicas. Qué fuerte, ¿no? Son unos comentarios realmente duros, pero tenemos que sustentarlos con datos y los tenemos. Esta es una encuesta que llevó a cabo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT,
en el 2016. Era una encuesta que se ha repetido después, que se llama La percepción pública de la ciencia y la tecnología en México. Y bueno, ¿en qué creemos los mexicanos? Si salimos a la calle y le preguntamos a la gente, bueno, aproximadamente 73 de cada 100 personas a las que les preguntemos nos van a revelar que confían en la fe y que confían bastante poco en la ciencia. 73 de cada 100 mexicanos a los que les preguntemos. Vean acerca de las creencias. Más o menos la misma cantidad, 72 de cada 100, reconocen que la acupuntura, la quiropráctica, la homeopatía, y fíjense bien, las limpias son medios para el tratamiento de algunas enfermedades. Nos extraña por qué tenemos movimientos antivacunas en plena pandemia de COVID-19. Bueno, 72 de cada 100 creen que a lo mejor con acupuntura o con quiropráctica o con homeopatía, pero seguro con una limpia, se nos va a quitar este problema. 30 de cada 100 personas creen que existen los números de la suerte. Es decir, que la lotería no sale con la misma probabilidad todas las bolitas en el bombo. Algunas tienen más probabilidad que otras. Y claro, algunas personas tienen más probabilidad que otras de ganárselo porque son sus números de la suerte. 40 de cada 100 o 4 de cada 10 mexicanos afirman que algunas personas poseen poderes psíquicos, que pueden leer la mente de otras personas, que pueden cambiar los pensamientos de otras personas, que pueden echar el mal de ojo, o todavía más rotundo, que pueden mover objetos remotamente, ¿no? La telequinesis. A pesar de que toda la evidencia empírica que hemos recolectado como civilización nos dicen que esto no es cierto, 4 de cada 10 personas creen que sí lo es. Vean esto, nuestra opinión general acerca de la ciencia. Prácticamente 56 de cada 100 mexicanos consideran que debido a sus conocimientos, los científicos tienen un poder que los hace peligrosos, ¿no? Esta imagen muy retratada también en el mainstream cultural, a mí me gusta mucho la imagen de Megamente, esta película en la cual dos extraterrestres llegan a la Tierra. Uno de ellos, con una apariencia muy humana, se transforma en un superhéroe, Metroman, y el otro, con una apariencia que siempre le asignamos a los alienígenas malos, la cabeza muy grande por un cuerpo muy chico, fíjense, el órgano que sirve para pensar, muy desarrollado, con un cuerpo que realmente no le permite ser agresivo, se convierte en el malo de la película. Esto ejemplifica claramente nuestra visión acerca de la ciencia. Pensar mucho te vuelve más peligroso que ser musculoso. Desconfías más de las personas inteligentes que de las personas fuertes. Así que 55.39%, 55 de cada 100 mexicanos, vean que estamos por encima de la mitad de la población, sostiene que el desarrollo científico y tecnológico originan una manera de vivir artificial y deshumanizada. Así que no nos pueden extrañar muchos de estos movimientos casi luditas que estamos viendo en la actualidad. No nos pueden extrañar los taxistas protestando y quemando unidades de Uber. ¿Cómo va a ser si todo eso nos está dando una manera artificial y deshumanizada de vivir? Era mejor probablemente cuando vivíamos en las cavernas, cuando teníamos una esperanza de vida de 35 años, cuando las hembras de nuestra especie se embarazaban a los 12, 13 años, porque pues había que reproducirse rápido. Probablemente para más de la mitad de nuestra población sería mejor llevar una vida como esa. Y bueno, esto lo podemos ver también en nuestro desempeño académico. 8 de cada 10 jóvenes mexicanos están reprobados o pasan de panzazo en matemáticas. Aquí tienen ustedes la prueba internacional PISA. Ya sé que ha sido una prueba muy discutida, que algunos investigadores han hablado de cuántos de esos elementos son culturales y no de conocimientos, pero de alguna manera tenemos que medir. Lo que no se mide no se administra, decía Peter Drucker. Así que aquí lo tenemos. 54.7% están en nivel 0,1, reprobados. 27.8% están en el nivel 2 de panzazo, que hasta dio título a un documental que anda por ahí en redes sociales. 13.2%, es decir, aproximadamente 13 de cada 100 jóvenes mexicanos tienen un nivel que se considera adecuado en matemáticas y tan solo 4 de cada 100 tienen un nivel que se considera alto.
una situación complicada, sobre todo en un mundo globalizado en el que solo 1.1% de los estudiantes mexicanos alcanzan el nivel de excelencia. Por acá abajo estamos, por debajo de Kazajstán, que seguramente la mayor parte de nosotros no podemos ubicar en un mapa, por debajo de Jordania, muy por debajo de uno de nuestros competidores comerciales importantes en Latinoamérica, Brasil, muy por debajo de Chile o de Uruguay. Uruguay es un país muy chico con una población de 1,5 millones de personas, y aún así todos están todavía en la zona roja. Vean si nos comparamos con Shanghái o China, que tiene un 27.2%. Es una situación verdaderamente grave y verdaderamente extraña. Creo que la primera parte de la hipótesis se sostiene. Vamos con la segunda, el barroquismo. Esta frase se la tomé prestada a Juan Miguel Zunzunegui, autor, entre otros, de este libro, Los mitos que nos dieron traumas, donde él afirma que los mexicanos vivimos tan fuertemente influenciados por el arte barroco que lo hemos convertido en parte de nuestro ser, de nuestro hablar y de nuestro pensar. Es decir, nuestra convivencia constante con el barroco, en la arquitectura, en la decoración, en la geometría, pero también en la forma de hablar, nos ha hecho ser lo que somos. Muy elegantes en el hablado, muy bonitos, muy rebuscados. Difícilmente podemos llegar a la raíz de un problema y definirlo con claridad. Tendemos a adornar en exceso todo con el afán de que se escuche bonito, con el afán, muy barroco, de sustituir la forma por el fondo. Bueno, de alguna manera, Cantinflas es tal vez la máxima representación de este barroquismo, la capacidad de hablar durante minutos sin llegar a concretar una idea en particular. Y bueno, ¿qué decir de nuestra visión cualitativa del mundo? Es legendaria, nuestra forma de hablar la refleja constantemente. El tantito, si tú hablas con un japonés, una de las cosas que más le llama la atención del mexicano es el tantito, ¿no? Ah, bueno, pero nomás tantito, ¿no? O vas al súper y no dices que está caro, le dices, no, ahorita regreso. El ahorita, otro de los elementos, ¿no? Y vean algunas de las definiciones informales que se encuentran en memes en internet. Ahorita, en México puede significar ahora mismo, después, nunca, o lo más probable, quién sabe, ¿no? O, si quieres entender lo que te están diciendo, las cantidades, ¿no? Un chingo es mucho, ¿no? Entonces, esta ambigüedad, esta tendencia cualitativa del ahorita, el tantito, y si ven ustedes la esquina inferior izquierda de la imagen, tenemos a Mr. Bean con otra de las tres que dicen que son las frases típicas de un mexicano, nos identifican. Jamás nos comprometemos con cantidades en las tomas de decisiones. Claro, tampoco somos los únicos. Aquí tenemos a un grupo de humoristas argentinos muy conocidos, Lelutier, que aquí les dejo el link para el video por si lo quieren ver. Tienen uno dedicado en especial a la estadística, donde hacen una afirmación verdaderamente contundente. Dicen que 5 de cada 10 personas son la mitad. Parte de ser cualitativos significa que vemos los datos como algo que refuerza nuestras creencias. Si los datos están de acuerdo con nosotros, los datos están bien. Si los datos nos contradicen, hay algo mal en los datos. Y los datos, como adorno, deben de doblarse hacia esta visión barroca que nosotros tenemos del mundo. ¿Para qué vamos a decir que son la mitad si podemos decir que son 5 de cada 10? Eso es muy de nuestra cultura. Ojalá y disfruten el video, ahí les dejo el link. Muy bien, ¿y esto qué tiene que ver con la innovación? Bueno, en su libro The Hacker Crackdown o La caza de hackers, un libro open source que se puede descargar de internet, el autor Bruce Sterling menciona que hay un modelo de innovación que está compuesto por 3 fases generales. La estrella naciente, el prototipo tonto, o goofy, como le llama en inglés, y la vaca rentable. Él dice que el 98% de las ideas de innovación mueren en la fase de la estrella naciente. A alguien se le prende el foco, se le ocurre la gran idea y después, en cuanto empieza a contrastarla con la realidad, la idea se va por la coladera. Pero bueno, hay un 1 o un 2% por ahí que se rescata y que entonces hay que convertir en una idea que podamos transmitir a los demás. Hay que hacerla funcionar siquiera para demostrar que el punto es válido. Y entonces desarrollamos un prototipo tonto. La idea de este prototipo tonto fundamentalmente es exhibirlo en ferias donde podamos conseguir
recurso económico, donde podamos financiarlo. Últimamente, los medios masivos de comunicación, a través de programas como estos de Shark Tank, han popularizado mucho este concepto del prototipo tonto, de llegar con inversionistas y mostrarles lo que el prototipo puede hacer. Lo interesante es que muchos de esos prototipos terminan cumpliendo una función distinta que aquella para la cual fueron diseñados inicialmente. Es el caso de que menciona Sterling en el libro de Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, que desarrolló algo que él pensaba que iba a ser una especie de hilo radiofónico, donde las personas suscritas en sus casas iban a recibir música a través del teléfono. Cuando esto cae en manos de los inversores, le cambian totalmente la idea y lo convierten en lo que el teléfono es en la actualidad. Cabe señalar, por cierto, que Alexander Graham Bell pronto se aburrió de ello, lo dejó a un lado, nada más se quedó con las acciones y eso le permitió vivir cómodamente toda su vida, pero su invento nunca encajó en lo que él quería. Se dedicó, por cierto, entre otras cosas, al espiritismo, así que algo de mexicano tenía el señor Bell. Y bueno, luego tenemos la tercera fase, que es la vaca rentable, donde este prototipo ya convertido en un producto masificado nos da dinero. Probablemente la mayoría de ustedes estén más familiarizados con este otro modelo, popularizado por Jeffrey Moore en su libro Crossing the Chasm, o Saltando el Abismo. Él describe la innovación tecnológica, de hecho cualquier tipo de innovación, pero la tecnológica en especial, como esta curva de campana, que divide en 5 segmentos. El primero es el segmento de los innovadores, aquellas personas que están dispuestas a probar ideas nuevas solo por el gusto de hacerlo. Los raros, estas personas, el que se va de vacaciones a un lugar en el que no hay ninguna infraestructura, ese es un innovador de la industria turística. El que utiliza un sistema operativo libre en su teléfono, por más problemas que le causa, ese es un innovador. Muchos inventos mueren en esta fase por el simple hecho de que no hay una masa crítica de usuarios suficientes para justificarlo. Sin embargo, a menudo ocurre que una persona del mundo de los negocios toma ese producto y lo encuentra, o ese producto o ese servicio, y le encuentra un uso real, una aplicación en una industria que le da una ventaja competitiva. Y entonces empieza a ser imitado hasta que llega a un punto en el cual o la cantidad de personas que utilizan el invento es suficiente y saltamos la brecha, o bien el producto muere. En el supuesto de que esa masa crítica sea suficiente, entonces caemos en lo que se llama la mayoría temprana. Este es la cúspide, el punto culminante del producto, el momento en que sus ventas son mayores. Y claro, a partir de este momento solamente puede venir una caída hasta que el producto se populariza, se masifica, y entonces tenemos una mayoría tardía que comienza a utilizarlo. Y hay otro punto en el cual los rezagados, los laggards, son los últimos en tomar el producto antes de que sea descontinuado. Curiosamente, nuestra tradición en ingeniería ha sido ser rezagados. Mucha de nuestra industria se ha hecho comprando maquinaria que iba de salida en otros países y sosteniendo el mito este del trabajador mexicano especialmente dotado que hace funcionar la máquina con un chicle y con una liga. Lo que estamos haciendo en general con esa frase es justificar que somos un país de laggards en lugar de ser un país de innovadores o de early adopters. ¿Qué pasaría si ese talento del mexicano que mantiene la máquina funcionando con un clip, un chicle y una liga lo aplicáramos a la creación de nueva tecnología? No lo sabemos porque nunca lo hemos hecho. Muy bien, otra manera en la cual podemos observar este fenómeno, como pueden ver, la cita es PricewaterhouseCoopers, citado por el CONACYT en el programa de estímulos a la innovación del 2019. Ignoro si todavía existe entre tanta cosa que se ha llevado atropelladamente estos últimos años de gobierno, pero ellos dicen que tú tienes 2 formas en las cuales puedes realizar innovación principalmente, o al menos 2 que ellos están dispuestos a apoyar. Uno es un cambio en la tecnología. Aquí estamos en el estado del arte, como están las cosas ahorita, y aquí están todas las nuevas posibilidades que se van abriendo. El otro es un cambio en el modelo de negocios, la forma en la cual tú vas a comercializar tu producto. Aquí estamos en cómo lo comercializan todos, aquí estamos en formas completamente novedosas de comercialización. Y entonces este espacio bidimensional se puede dividir en una serie de regiones. Tenemos una zona próxima que es la innovación incremental. Básicamente se trata de proteger y de mejorar lo ya existente. Y en el extremo contrario, acá arriba,
donde tenemos un modelo de negocios completamente novedoso, con una tecnología completamente novedosa, tenemos la innovación radical, los nuevos negocios. La franja entre ambos puede dividirse en dos categorías. Ambos son lo que llaman game changers o cambiadores del juego. Unos son los que apuestan por una tecnología completamente nueva, aunque con un modelo de negocios antiguo, y otros son los que apuestan por un modelo de negocios completamente nuevo, aún con tecnología ya conocida. Esta es una zona muy interesante de explorar. Ahora, ¿cómo nos encontramos y hacia dónde queremos ir? Bueno, según PricewaterhouseCoopers y el CONACYT, así es como estábamos más o menos en el 2019. El 80% de la innovación que se estaba llevando a cabo en México era simplemente incremental, con un 4% revolucionaria en el lado de los modelos de negocios y un 15% revolucionaria en el lado de las nuevas tecnologías. Y tan solo un 1% de innovación radical. Esto dista mucho de ser un modelo sostenible y de ser un modelo que nos permita ser competitivos. ¿Cuál era la esperanza que se tenía? Bueno, reducir este 80% a un 50% y aumentar, fíjense que trataban de aumentar más en los modelos de negocios proporcionalmente que en la tecnología. No hay mucha confianza en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en su propia tecnología, cuando apuestan más por el incremento en los modelos de negocios que los tecnológicos, y tan solo esperaban un aumento de un 5% en un cambio de ambos, de la tecnología y del modelo. ¿Quiénes pudiéramos considerar que están aquí? Pues, por ejemplo, Amazon, ¿no? Amazon apostó por un modelo de negocios completamente nuevo, vender libros a través de Internet, con una tecnología completamente nueva, basada en sistemas de información que permitían no tener un stock de libros, sino movilizarlos conforme se necesitaban. Mover información, mover bits en lugar de mover átomos. También aquí podemos considerar a Uber, también aquí podemos considerar a Airbnb. Aquí están prácticamente todos. ¿Cuántas de esas empresas han sido mexicanas? Pocas, lamentablemente. Aquí podemos verlo de otra manera. Esto es una variante de la curva de Moore y podemos observar que aquí esta es la zona por la cual se apuesta, que es la zona típica de aplicación de un sistema de gestión de tecnología, la investigación y el desarrollo. Esta primera parte, que es la investigación básica, o sea, generar nuevo conocimiento, y la investigación aplicada, que es contar con ese conocimiento, o sea, tener la capacidad de convertir ese conocimiento en valor, sigue estando muy escaso. Seguimos apostando por la parte del desarrollo y tal vez con la parte de la introducción al mercado. Aquí, por ejemplo, podemos ubicar estos clústeres aeroespaciales que se han desarrollado en Querétaro o cuestiones por el estilo, ¿no? Y otra de las apuestas fuertes que se tiene, obviamente, es la optimización de los costos. Ya que estamos aquí, ya que tenemos un producto exitoso, tratar de que la calidad lo mantenga exitoso la mayor cantidad de tiempo posible. Es decir, aplanar esta curva tanto como sea posible. Y la parte en la que deberíamos estar apostando, que es por la que están apostando otros países, que es la curva del refresh. Es decir, cuando empezamos a sentir que nuestra tecnología va en caída, renovarla con una nueva. Pero es muy difícil que nosotros hagamos todo esto con los resultados que vimos que tenían nuestros jóvenes en la escuela. Y tal vez la culpa la tengamos las escuelas, porque seguimos enseñando, y sobre todo seguimos enseñando las disciplinas cuantitativas como si nada hubiera cambiado, como si estuviéramos al inicio de la revolución industrial. Para nosotros sigue siendo importante que nuestros estudiantes aprendan a derivar y a integrar por quién sabe cuántos extraños métodos, cuando hoy en día pueden ingresar en Wolfram Alpha y obtener directamente ese resultado de integración. Pero eso sí, nuestros estudiantes son incapaces de verbalizar qué significa esa derivada o qué significa esa integral, qué pasaría si cambias cualquiera de sus parámetros. Y entonces aquí retomo las ideas de este pensador norteamericano, libanés, nacionalizado norteamericano, Nassim Nicholas Taleb, autor de todos estos libros. Por cierto, se llama Inserto al conjunto de los libros, y él dice que las matemáticas son fundamentalmente una herramienta para meditar más que para calcular.
Entendido de esta manera, los datos, la materia prima con la cual trabajan las matemáticas y las tecnologías de información, deberían de permitirnos lograr lo que en inglés se llaman insights, es decir, ideas, no cálculos, no llegar a un valor x es igual que 4 sin entender cómo fue que llegamos ahí y qué significa ese 4. Así que cabría pensar, viendo toda esta catástrofe educativa, viendo nuestra visión anumérica, cualitativa y barroca, ¿no será que en las escuelas estamos calculando demasiado y pensando muy poco? ¿No será que las materias de matemáticas o las materias de TIC deberían de cambiar de nombre y llamarse pensamiento cuantitativo y orientarse más en el sentido de una clase de filosofía que en el sentido de una clase de cálculo, de arrastrar el lápiz? Aquí otro experto en ciencia de datos, Stephen Davinovich, autor de este libro Todo el mundo miente, por cierto divertidísimo, sumamente divertido, dice que para extraer inteligencia de los datos, es decir, para convertir los datos en información, hay que hacer las preguntas correctas. Así como no puedes apuntar un telescopio al cielo nocturno y esperar que Plutón aparezca y diga, hola, soy Plutón, descúbreme, tampoco puedes descargar un montón de datos así a lo tonto y pedirles que te revelen los secretos de la naturaleza humana o de tu negocio. Hay que saber en dónde mirar. Y aquí retomo dos frases, una de ellas del pintor Pablo Picasso, que decía que las computadoras no sirven para nada porque solo te dan respuestas, y la otra de Pío Baroja, el escritor español, que decía, dejemos las respuestas para los idiotas. Tenemos que formar gente que sepa hacer las preguntas correctas y que esas preguntas vayan al grano. ¿Cuáles son esas preguntas que debemos de fomentar en todo, pero sobre todo en la ciencia de datos? Lo que en inglés se denomina el W5H1. Rudyard Kipling, el autor del libro de la selva y varios libros más, era periodista de formación y él decía que eran sus 6 honestos sirvientes. El qué o el what, el dónde o where, el cuándo o when, el quién o who, el por qué o why y el cómo o how. Vean que en inglés 5 de ellas comienzan con W y una comienza con H, de ahí el nombre. Lo interesante aquí es que los datos, la ciencia de datos, es extremadamente buena para determinar qué y cómo está sucediendo. ¿Qué está sucediendo en ciencia de datos, en ciencia en general? Significa encontrar una relación causal. La X es la causa, la Y es el efecto, y aquí yo puedo observar una tendencia. El cómo es la descripción matemática de esa tendencia, es la función con la cual nosotros lo modelamos, es el modelo, es lo que nos permite predecir. Si nosotros cambiamos alguno de los ejes, si por ejemplo esto es geografía y estamos usando un sistema de información geográfica como Google Earth, pues el qué se transforma en dónde. Si lo que ponemos en el eje de las X es el tiempo, pues se transforma en el cuándo. Si se trata de individuos, se transforma en el quién. Es decir, que estas tres preguntas son intercambiables. Lo notable aquí es que ¿por qué? Why es una respuesta que los datos no nos dan. El por qué es siempre una respuesta cualitativa. Requiere de eso para lo cual somos buenos los mexicanos. Eso que hasta ahora hemos visto como un defecto, en realidad no lo es. Simplemente lo aplicamos mal. El problema es que nosotros tratamos de explicar por qué es, de qué y de cómo que no existen. Sin tener datos que lo sustenten, nos empeñamos en afirmar una hipótesis y rechazamos los datos que la niegan, aceptamos los que la afirman, reforzamos nuestro sesgo cognitivo y terminamos explicando, a veces dando algunas explicaciones de lo más extraño, a cosas que no suceden. Dejamos que nuestro cerebro nos engañe. En una metodología habitual de ciencia de datos, esta que estamos utilizando es la CRISP para minería de datos, es lo que significa el DM. En general tenemos un círculo que está compuesto por, primero, comprende de qué se trata el negocio en el que estás trabajando. Luego, comprende lo que los datos de ese negocio te dicen acerca del negocio. Prepara dichos datos, elabora un modelo, un qué y un cómo que expliquen esos datos y ponlo en evaluación.
Si ese modelo no se comporta como la realidad, si no predice, entonces regrésate porque no entendiste bien el negocio o los datos. Y si sí lo hace, entonces estás en condiciones de hacer predicciones y prescripciones con ese modelo. Muy en nuestra forma de pensar, en la actualidad invertimos el 80% de nuestros esfuerzos a toda esta talacha y tan solo un 20% a la parte que realmente es importante, que es comprender el negocio y comprender los datos. Así que, nuevamente, tenemos respuestas, tenemos porqués, a qués y a cómo que no existen. Agreguemos a todo esto una limitación que el método de los datos tiene en su misma naturaleza, lo que se denomina a veces la paradoja del cisne negro. Esto le sucede al método inductivo en general. Taleb, del cual hablábamos hace ratito, lo explica de esta manera. Antes de que se descubriera Australia, todas las personas del viejo mundo estaban convencidas de que todos los cisnes eran blancos. Y esa creencia era irrefutable porque cada nuevo cisne que encontraban era empíricamente blanco. Así que cuando descubren Australia y se topan con el primer cisne negro, se llevan una sorpresa tremenda. Y es que ser blanco no es una característica definitoria de un cisne. Así que una sola observación puede invalidar una afirmación generalizada derivada de milenios de visiones confirmatorias. Ustedes pueden tomar a un bebé su pulso cada 5 minutos desde que nace hasta que cumple 85 años y por extensión, por generalización, por inducción, pueden inferir que ese bebé es inmortal. Si cada 5 minutos le he estado tomando el pulso y siempre tiene pulso, ergo es inmortal. O como decía Bertrand Russell, es la paradoja del pavo navideño. El pavo que nace el 26 de diciembre está convencido de que los seres humanos son unos tontos que lo alimentan de manera completamente gratuita y sin esforzarse día tras día, hasta que llega el 24 de diciembre del año siguiente. Entonces, una de las cosas por las cuales tenemos que meditar en matemáticas es para conocer las limitaciones de nuestro propio método inductivo. Tricia Wang, ella es una etnógrafa de la tecnología, tiene un video muy interesante en TEDx donde platica un caso similar a esta. Ella trabajaba para Nokia, en la época de esplendor de Nokia, para entender cuál era el futuro de la tecnología. Y estando en países emergentes, en China, en Latinoamérica, trabajando como vendedora de comida ambulante, se dio cuenta de que los jóvenes chinos, coreanos, latinoamericanos, estaban dispuestos a hacer lo que fuera con tal de tener un smartphone. Cuando llega con esa información a Nokia y se la presenta a Nokia, le dice, estás loca, nada en nuestros grandes datos nos está diciendo que sea cierto lo que tú afirmas. Y ella dice, claro, porque sus grandes datos lo único que están haciendo es ayudándoles a optimizar su modelo de negocios actual, no a crear un nuevo modelo. Y bueno, la catástrofe se sobrevino, Nokia perdió prácticamente todo el mercado, que se comió Android, iPhone y los teléfonos actuales. Así que ella desarrolló un concepto que complementa bien al Big Data y que se llama Thick Data, o lo que ella llama datos densos. Los datos densos nos permiten obtener insights desde pequeñas muestras, casi siempre de característica cualitativa, mientras que los Big Data nos permiten obtener insights a través de muestras a gran escala. Fíjense nuevamente que aquí tenemos una fortaleza como país, somos sensibles a este tipo de datos, pero a menudo seguimos este camino sin fijarnos en este otro. Nuestro trabajo como académicos consiste en jalar cada vez más a los estudiantes hacia esta parte, de tal manera que tengamos un pensamiento equilibrado en ambos lados. Otra vez, citando a Stephen Davinovich, él dice que con frecuencia el tamaño de un conjunto de datos está sobrevalorado. Y el ejemplo es obvio. Basta con que toques una estufa caliente una sola vez para que te des cuenta de que no lo debes de volver a hacer. En cambio, tal vez tengas que tomar varias miles de tazas de café para darnos cuenta que nos produce dolor de cabeza. Así que las lecciones más importantes pueden obtenerse de muestras muy chicas, mientras que las lecciones más ocultas tienen que obtenerse de grandes datos. Ya en la recta final de mi presentación, quisiera comentarles acerca de este artículo de Chris Anderson, el autor también de un libro que se llama The Long Tail, la cola larga, y muy famoso por haber sido editor de la revista Wired, que se llama El fin de la teoría. Él lo que dice es que los seres humanos desarrollamos la ciencia como la conocemos, la creación de hipótesis, el desarrollo de experimentos y las teorías, porque no contábamos con datos suficientes, y que en la actualidad
las empresas trituradores de grandes datos como Google, como Facebook, son capaces de encontrar insights sin necesidad de que haya una teoría que la respalde. Si esta idea se lleva al extremo, mucho de lo que estamos haciendo en educación en la actualidad simplemente no sirve para nada. Y es una idea que lamentablemente no se está discutiendo en prácticamente ningún lado. Mi última diapositiva, una cita de un mexicano extremadamente brillante. Yo espero que algún día obtenga el Premio Nobel de Literatura, Alberto Ruiz Sánchez, el escritor del Quinteto de Mogador, que es, no sé si es anumérico, pero sí es barroco, hermosamente barroco, y sí es cualitativo. Y en uno de los libros del Quinteto de Mogador dice que en la alfarería se debe buscar que surjan cosas maravillosas y completamente inesperadas, no saber solamente qué efecto tiene cada movimiento y cada posición, sino saber que sus posibilidades son más grandes de lo que cualquier manual pretenda. No se trata de controlar el azar mediante los datos, se trata de multiplicarlo, se trata de ver hasta dónde nos puede llevar. Así que, mis conclusiones. Sin aquilatar en su justa medida lo que los datos pueden otorgarnos, somos una sociedad que estamos condenados a no innovar. Y necesitamos una alfabetización funcional en datos. Y fíjense que digo funcional, no nada más saber hacer las operaciones. Eso debe de ser una prioridad en nuestras IES. Parafraseando el título del libro Más Platón y menos Prozac, más datos y menos creencias, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctor José Enrique Álvarez. Permítame decirle que ya tiene un grupo de seguidores en Facebook Live. Tenemos muchas preguntas y se las vamos a hacer llegar a través de su correo electrónico. Le pedimos su apoyo para responder a través de ese medio. Claro que sí, encantado. Tiene muchos comentarios positivos en el chat del Facebook Live. Gracias. Me interesan más los negativos, luego los revisaré. Ok, también esos vamos a tomar nota, pero creo que no hemos encontrado ninguno hasta el momento. En nombre de la Universidad Tecnológica de Cancún, agradecemos su participación, sin duda enriquecedora y con un carisma que atrajo la atención de los estudiantes. Gracias, doctor José Enrique Álvarez, y esperamos verlo pronto.